Un dato mío es que amo la historia. Y a ustedes les debe gustar la decadencia, por eso está en este canal. En fin, que voy a hablar de la CIA y usando mis conocimientos históricos, ¿no? Con top 10 horrores liberados por la CIA. La CIA, por sus siglas en inglés, la Agencia Central de Inteligencia, perteneciente a Estados Unidos, debatiblemente, internacionalmente reconocida y con actividad desde los años 30, debe ser la institución más odiada y repugnante de la historia de la humanidad. Y en este video obviamente recopilaremos las 10 cosas que hizo esta mierda en lo largo de la historia, ¿no? Porque asumo que ustedes saben leer y saben interpretar un texto. Bueno, en fin, top 10 Proyecto Chaos. Para entender el Proyecto Chaos es importante entender el contexto histórico en el que se dio y el marco sociopolítico. Verán, entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, los estadounidenses tenían miedo de que jaja lol se nos pueden filtrar espías. Entonces la CIA liberó el Proyecto Chaos para recopilar información de gente posiblemente sospechosa. O esa es la excusa con la que se dio. En realidad la idea principal era sacar información de la cultura y la psicología de los ciudadanos estadounidenses para poder manipularla y así con consecuencia manipular la política. Lo que llevó a que investigaran a más de 500,000 de ciudadanos estadounidenses, en los que, bueno, el principal grupo eran negros, jaja, porque Estados Unidos, universitario porque jaja piensan, lol, qué mal, increpantes de Roosevelt y posteriormente Truman, empatizantes de Martin Luther King Jr., entre otros, básicamente los que ellos percibían que podían ser una amenaza. Aunque no tanto así, porque la mayoría de investigaciones dieron a nada. De hecho, por eso justamente se sospecha porque no está literalmente confirmado, pero prácticamente sí, de que fue más una excusa lo de los espías para recaudar información de los ciudadanos estadounidenses. De hecho, esto se usaría posteriormente en una base de datos conjunta entre la FBI, la NSA y la CIA. Si bien este proyecto incluye delitos tales como violaciones constitucionales, violaciones penales, violación a la privacidad, persecución, acoso, no llevó a torturas, no digamos que no escaló tanto. Entonces por eso va en el top 10. Entonces sí, por casi 40 años estuvieron violando los derechos de los estadounidenses. Por eso justamente está en el top 10. Lo que me lleva al top 9. Sí, miren, la CIA tiene una idea muy buena, que es generar desequilibrio político con discrepancias ideológicas. ¿Por qué? Porque utilizando operaciones como la Joya de la Corona o Woodward Operation, que consistían en implantar micrófonos en las embajadas, por ejemplo el proyecto Joyas de la Familia, que fue justamente un proyecto orquestado por la CIA en los años 80, que consistió en meter ilegalmente micrófonos tanto en la embajada francesa como en la chilena. De hecho, cuando se descubrió es una historia bastante graciosa, ya que para entrar en la embajada chilena de vuelta y borrar la evidencia, se disfrazaron de plomeros. Y ya, es ridículo. Obviamente no fueron solo la embajada chilena y francesa, sino que también fue la mexicana, aunque con apoyo del propio gobierno mexicano, en Alemania y en New York. Verán, la embajada estadounidense está en New York, entonces lo que hicieron fue poner micrófonos sin que se entere el servicio secreto para poder espiar las conversaciones tanto de los representantes estadounidenses como de los representantes de los otros países, a pesar de que claramente esto viola cualquier tipo de diplomacia. Y más recientemente a Japón también lo espiaron, utilizando otros métodos claramente más sofisticados, pero me centraré más en las consecuencias. En Francia y Chile desataron polémicas, aunque no se llegó a nada porque jaja Estados Unidos. Y en México sí es verdad que ellos lo que hicieron fue intervenir en la embajada soviética para poder espiar a los soviéticos. No hay que olvidarse que por los años 80, cuando pasó lo de México, estaban en caliente todavía Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que causaba que se intentasen espiar mutuamente. Aunque acá lo que fue bastante más serio fue que el gobierno de México estaba en complot con ellos. Y va en top 9 porque las discrepancias políticas que causó la CIA por estos años y hasta 2010 llevó a que no se pudiesen completar varios acuerdos de intereses mutuos. A nivel diplomático esto es muy grave, pero como no causaron muertes directas, o no se tiene registro al menos, lo pongo en top 9. Ya con esto podemos ir al top 8. Y ya empezamos un poco con los temas más serios. Yo sé que estarán pensando en Didi, Donald Trump, todo se va de la lista de Einstein.
Y sí, es una verga, pero no necesariamente de ellos, ya que la misma CIA tiene elementos que trabajan para ellos, que fueron acusados de abuso de menores entre 6 y 2 años. En realidad fue bastante conocida la noticia de que específicamente 10 empleados de que no se conocen sus nombres sufrieron estas acusaciones y fueron enjuiciados, pero no sufrieron consecuencias jurídicas. Esto evidentemente diseñado por la estructura de poder de la CIA. Y realmente de toda la investigación que hice previo al video, el único elemento de la CIA que sufrió que fue denunciado por abusar de más de 28 mujeres mexicanas drogándolas. De hecho, muy probablemente por el gran número de personas fue que fue enjuiciado. Aunque esto no es reciente, desde los años 60, 70 se les viene asociando con abusadores. Sin más, muchos amigos de Epstein y Donald Trump fueron encubiertos por la CIA muchísimos años antes que saliera la lista de Epstein. Gracias Estados Unidos por tan poco. Post 11S. Fuera del tema de que el 11S fuese orquestado en plan complot por el mismo estado de ese momento Estados Unidos, para quedarse con el petróleo de Afganistán, que sí fue, aparte de las muchas muertes que causó el atentado, fue lo que hizo la CIA poco después. Fuera de aplicar técnicas de tortura a personas sospechosas de terrorismo, cuestionablemente terrorismo, también aplicaba estos métodos de tortura a periodistas que hayan documentado los crímenes de guerra de Estados Unidos en justamente la guerra de Afganistán, que fue aprisionado 6 años injustificadamente y expuestos a tratos inhumanos por 6 largos años, o William Mussen, que fue retenido por 1 año, o el de James Rines y Julian Assange, que fueron vigilados y expuestos al complot de la CIA de asesinato a su propia persona, de asesinato a sus personas, o a enseñar a otro tipo de terroristas técnicas de tortura, fomentando también el mercado ilícito de armas para estos mismos terroristas, que después se quejan de los de Afganistán. Pero no, lo peor fue el complot que hicieron para generar una dicotomía de poder manteniendo el negocio ilícito de las armas, que a consecuencia causa cientos de muertes por año. Por lo que sí, anualmente la CIA es responsable de cientos de muertes por mantener un negocio ilícito con terroristas, tanto de afganos, iraníes, somalíes. Aunque a comparación del puesto 6 no es tan malo. El Estado profundo no es más que la sistematización del poder de la CIA. Se da principalmente en los Estados Unidos, aunque llega a tocar otras partes del mundo como Reino Unido, porque los agentes de la CIA lograron infiltrarse de tal modo que generaron un subestado dentro de Estados Unidos que no se maneja por las propias leyes ejecutivas y judiciales. Hay que recordar que la CIA es un órgano independiente del poder ejecutivo, por lo tanto tienen sus deseos propios, como por ejemplo mantener el poder de Estados Unidos, hacer lo que consideran mejor para la nación. Para llegar a este objetivo, tuvieron que infiltrarse en todo lo relacionado con sistemas de poder en Estados Unidos, de una manera que hace no tanto se creía imposible. Esto lo hacen para poder huir de las leyes. Si bien también hay otra teoría dentro del Estado profundo que dicen que parte de Estados Unidos apoya esto para poder justificar las acciones de la CIA, diciendo que se les escapó de las manos. Pero esta vez voy a tomar la versión oficial, que aún así es increíblemente perturbadora, ya que implica un poder tomado de manera ilegítima por la CIA que le permite saltarse las leyes, la constitución y la norma, por lo que vendría a ser el forro del orto. Esto los ha llevado a infiltrarse en periódicos para controlar la redacción de los estadounidenses, y tal vez no solo de ellos. De perfecto ejemplo la operación Monkbeard, o sino atacar, torturar, violar, atentar contra la vida de las personas que consideran un peligro para el sistema. Cabe destacar que por sistema me refiero al status quo de Estados Unidos. Y obviamente cualquier persona que presente un peligro o perjudique directamente a la organización o indirectamente siquiera. Este punto es bastante aterrador, por lo que digo, por las implicaciones de que pueden hacer cualquier cosa sin consecuencias, ya que se manejan literalmente bajo el Estado. Por eso Deep State o Estado profundo. Sí, tiene que ver con la Operación Cóndor, pero primero vamos a entender el contexto político. Principalmente la CIA quiera instaurar golpes de Estado, no solo por considerarlos peligrosos por sus tratados con la Unión Soviética en la Guerra Fría, porque sí, la mayoría de los golpes de Estado generados por Estados Unidos se han dado en la Guerra Fría y solventado bajo la idea de que el comunismo es peligroso. Por ende, hay que erradicar sus raíces en América. Quiero recordar que en el contexto político es una guerra fría.
Rusia soviética está haciendo lo mismo en su parte del mundo. No hay que olvidar eso, que sí está muy mal lo que hizo Estados Unidos, pero también Rusia hacía lo mismo. Volviendo al tema. Bajo este marco histórico podemos entender inclusive generó una academia donde entrenó tanto oficiales militares y futuros dictadores de los países considerados con ideas peligrosas o que podían tener recursos naturales explotables, como es el caso de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay. De hecho, Leopoldo Galtieri pasó por la institución Las Américas. Esto aparte de dar como resultado dictaduras, una estimación de entre 70.000 y 80.000 víctimas, contando todas las consecuencias que hubieron tras la Operación Cóndor, que fue la primera operación en la que se instauró la idea de generar golpes de Estado de manera efectiva y real. 400.000 capturados y daños a las constituciones y los estados de estos países. De hecho, como la mayoría que asesinaron fueron intelectuales o activistas políticos, tuvo un gran daño al avance social de los países afectados, realmente al propio Estados Unidos. Increíblemente estos infelices sabían lo que hacían, ya que el 75% de las operaciones tuvieron éxito. Inclusive en los años 50 fue que se dio la operación Ajax también, que consistió en reinstalar el Shah, formar referencia al rey, con el fin de asegurar el petróleo que había en Irak. En los años 60 también se dio un proyecto similar en el Congo, asesinando a Patrice Lumumba, manteniendo el poder instaurado en el Congo. Bueno, creo que ya se entiende con esto que generar más de 100.000 muertos en un grupo de operaciones solo para mantener la idea de un poder concreto, bajo la excusa de no comunismo, malo, LOL, sí creo que se merece el top 5. Esto sin contar las violaciones, asesinatos, torturas que se dieron para que estas operaciones surgieran adelante. De hecho, quiero quitarles un poco la amargura contándole la historia de Dan Mitrione. Verán, Dan Mitrione era un tipo bastante alegre, ya que él disfrutaba enseñarle a los policías a torturar y ejercer la violencia injustificada. ¿Qué pasa? Que Dan Mitrione también le gustaba compartir sus ideas con el mundo. Entonces dijo, bueno, empezaré a compartir mis ideas con el mundo, empezando por un grupo de indios, ¿no? Los uruguayos. Entonces, ¿qué hizo nuestro amigo Dan, ¿Qué hizo? Fue a enseñarle a la policía a cómo torturar civiles. Y salió torturado, despedazado y muerto. No sean como Dan.